Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Félix José Suárez Peñaranda. Soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancias UNAP y pertenezco al curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, y el día de hoy vengo a realizar la sustentación del bloque 5, Aplicación Trigonométrica, literal C. Vayamos a la presentación. Como antes le ha comentado, vamos a hacer el desarrollo literal C y justamente nos están pidiendo el cálculo de la distancia horizontal hacia el globo aerostático. Vamos a conocer entonces el enunciado de la problemática y justamente este nos dice: un globo aerostático está suspendido a 120 metros de altura. Un observador en el suelo ve al globo con un ángulo de elevación de 45 grados. Y justamente nos están pidiendo a que calcule la distancia que se encuentra el observador desde el punto de elevación del globo. Gráficamente está representado de la siguiente manera. Este justamente es el ángulo de elevación, la altura del metro, la altura del globo, perdón, y lo que nos están pidiendo es la distancia que está entre el observador y la base del globo. Entonces, vamos a mirar qué modelo geométrico aplica para la solución de esta problemática, y justamente pues nos dice que es la representación de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. Está compuesto por el cateto opuesto. En este caso pues está la representación de la altura del globo, y el dato otorgado por el ejercicio es de 120 metros. Está también el cateto adyacente, que viene siendo o representa la distancia horizontal, que es el valor que desconocemos, y vamos a consultar y vamos a hallar que la representa X. Y está justamente el ángulo de elevación, en este caso es 45 grados, que es un dato otorgado por el anuncio del problema. La razón trigonométrica que se va a aplicar para la solución de este problema justamente es la tangente del ángulo θ, representado o que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos para la sustitución y solución del problema. Y justamente pues el ángulo θ lo reemplazamos por el valor de 45, el cateto opuesto por el valor de 120 y el cateto adyacente, que es el que desconocemos, lo representamos con una X. Y como sabemos que tangente de 45 es igual a 1, lo reemplazamos en la fórmula general. Entonces ya no se coloca tangente de 45, sino que lo reemplazamos por 1. Entonces 1 es igual a 120 sobre X. Entonces esta X la pasamos por donde está el 1, que está dividiendo. El 1 pasa a dividir y quedaría entonces que X es igual a 120 sobre 1, pero 120 sobre 1 es igual a 120, y ya tenemos el valor de la incógnita. Entonces allí procedemos a la presentación del resultado final, y justamente pues nos dice que la distancia horizontal entre el observador y el punto justo debajo del globo es de 120 metros. Y de allí se concluye que el triángulo formado es un triángulo rectángulo e isósceles, porque los catetos tienen igual longitud. Gráficamente está dicho. Aquí podemos observar pues justamente
la representación inicial de la problemática y aquí está pues representada la solución en el programa GeoGebra. Entonces, sin más preámbulos, vayamos al aplicativo para comprobar que lo anteriormente dicho es la solución correcta. Entonces nos vamos a Google, estamos en la calculadora, en la suite calculadora de GeoGebra y vamos a comprobar el enunciado de que la tangente de 45 es igual a 1. Entonces colocamos tangente 45 grados igual 1. Entonces esto comprueba que lo anteriormente dicho acá en el enunciado es correcto. Tangente de 45 igual 1. Resultado que nos arroja el aplicativo. Entonces, vayamos entonces ahora a la formación o representación gráfica del triángulo rectángulo isósceles que nos dio la solución. Entonces partimos con el primer punto, que es el punto inicial donde se encuentra el observador. Colocamos el punto debajo del globo y insertamos la altura del globo. Entonces, con esto comenzamos a insertar o a dar la altura que está representada, la altura del globo, justamente, la altura del globo es igual a 120 y vamos para el ángulo que nos están pidiendo o que nos están dando, que nos está dando el enunciado, 45 grados, que es el ángulo de elevación. Y como ya sabemos que es un triángulo rectángulo, entonces nos damos la representación de su ángulo de 90 grados. De allí, al ser un triángulo rectángulo, entonces de allí se deduce que al ser complementario, la suma de sus ángulos internos da 180 grados. Entonces, por lo que se deduce que este ángulo también mide 45 grados. Entonces, ahí hacemos la representación gráfica de su ángulo y de allí entonces procedemos a conocer entonces la distancia horizontal. Ahí nos está arrojando el aplicativo la solución y justamente nos dice que la distancia horizontal es de 120 metros. Conociendo ya entonces el cateto adyacente y el cateto opuesto, entonces ahora pasamos a conocer por defecto la hipotenusa. Y esta nos dice que la distancia que está desde el observador hasta el globo es de 169,70 metros. Con esto comprobamos de que la solución anteriormente presentada es correcta. Muchísimas gracias.